Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este inicio de semana, que desde ya la bendecimos, declaramos una semana de victoria, de bendición, de cielos abiertos, usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, bendito y adorado sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos, creo que tenemos razones suficientes del por qué hacerlo, Padre amado. Te damos muchas gracias por este honor, por este privilegio que tú nos concedes. El poder estar en pie, que no ha sido por nuestro esfuerzo, ni por nuestros méritos personales, ni por nada de que nosotros hayamos hecho a favor del reino, es por tu misericordia, porque así lo dice tu palabra en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23, que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Padre, yo estoy orando en esta hora por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria, gloria al Señor. Bendiciones para todos mis amados hermanos, amigos. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que yo estoy seguro, pero requete seguro, aleluya, que bendecirá mucho tu vida. Continuamos con esta enseñanza sorprendente. De verdad que a Dios sea la gloria. Tenemos testimonios increíbles de lo que Dios está haciendo en la vida del pueblo de Dios y de aquellos que apenas han comenzado en esta trayectoria maravillosa. Continuamos con esta enseñanza bajo el tema renunciando a lo que me detiene. Todavía tenemos mucha tela que cortar, como se dice, todavía hay mucho más revelación que Dios nos da a través de la palabra. Así que yo le pido la mayor atención posible, por favor, escudriñe junto conmigo, estudiemos la palabra y profundicemos en esta revelación, y yo te doy mi palabra de honor que tu vida y la de los tuyos nunca más será igual, porque esta palabra pues tiene esa propiedad de transformarnos, de enriquecernos y llevarnos al propósito que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. El día de ayer estuvimos hablando, mi amado hermano, acerca de explicando un poco lo que es el espíritu de estupor, esa condición espiritual en la que cae el creyente, que de una o de otra manera se vuelve extremadamente insensible, cae en esa indiferencia, en ese adormecimiento. La verdad de Dios y la palabra ya no producen tanto impacto en la vida de él. Incluso todo lo que tiene que ver con el reino, hay una indiferencia impresionante. Y yo les mostré que en esa condición cayó el pueblo de Israel. Se lo mostré con respaldo bíblico basado en Romanos capítulo 11 del versículo 7 al 8. Y también les hablé de Efesios, cuando Pablo, en una palabra muy poderosa, exhortando a la iglesia en Éfeso, les hablaba de levantarnos, de despertar de ese adormecimiento, y usó un término, levántate de los muertos. O sea, una iglesia que tiene nombre de que vive pero está muerta. O sea, es necesario que te levantes y sean diligentes y comiencen a trabajar, no viviendo una vida como necios, sino como gente sabia, y usa desafíos. Dicen, ustedes tienen que aprovechar bien el tiempo, entienda que los días son malos, que cada día esto se va descomponiendo más. Entonces no vivan como insensatos, sino como entendidos. Busquen la voluntad del Señor. Como quien dice, levántense de ese adormecimiento espiritual, por favor, que somos la iglesia del Señor. Ahora, hay un peligro enorme de caer en el espíritu de estupor o de adormecimiento espiritual. Es porque ese espíritu te hace indiferente a todo lo que tenga que ver con el reino de Dios. Indudablemente, esta falta de sensibilidad lleva a un cristiano no solo a entorpecerse, sino también a desanimarse, y el peligro en el que cae es que termina buscando otras fuentes, otras alternativas que no tienen respaldo bíblico. Es decir, se lo digo como pastor, personas que han llegado a nosotros preguntándonos, como pastores ya en tantos años de experiencia y de haber fundado algunas iglesias y trabajando con la gente después de abrazar la verdad de Dios termina, pastor, mire, yo he orado, yo he ayunado,
y como que las cosas no están funcionando, yo no sé qué es lo que pasa. Y bueno, una amiga, una vecina mía me dijo que si me dejaba hacer unos riegos, unos baños, que porque yo tenía una mala vibra, y entonces me invitó a tomarme un café, que me leía la palma de la mano y ella me decía que era lo que tenía. ¿Usted qué piensa, pastor? ¿Esto es malo? Note en el adormecimiento, pero sí, ya conoce del evangelio, pero ¿cómo? Uno dice, pero ¿cómo puede hacer esa pregunta? No, sencillamente tomó tanta ventaja los pensamientos y el espíritu de estupor en la vida de esta persona que Jesucristo, que la vida del reino no es suficiente. Piensa que Dios es como un tragamonedas, o sea, he hecho estas monedas y deme lo que pido. Y si se demora mucho, entonces me voy para otra fuente. Entonces el evangelio no es verdad. Entonces si Dios no me sana, o si Dios no hace esto, o si Dios no hace aquello, entonces la palabra no es válida. Entonces no creo en el evangelio. Todas esas palabras produce el adormecimiento espiritual. Ahora, no solo eso, el adormecimiento espiritual impide crecer en la vida cristiana. Te produce un estancamiento tan terrible, tan fuerte, que no solo terminas destruyéndote a ti mismo, sino a todos los tuyos. Terminas siendo arrastrado por ese espíritu y es extremadamente peligroso. Ahora, yo te voy a mostrar por la palabra que Dios tuvo que poner palabras en la boca del profeta Jeremías para que le advirtiera al pueblo de Dios del peligro de abandonar la vida del reino, buscando otras fuentes. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 5, del versículo 19 en adelante. Dice, cuando dijeren, ¿por qué Jehová el Dios nos hizo con nosotros todas estas cosas? Vuelvo y leo. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? ¿No le parece la pregunta que está haciendo aquí el pueblo como las que hemos escuchado? Entonces, si yo soy cristiano, ¿por qué Dios permitió esto? Si yo voy a la iglesia y me convertí al evangelio, entonces ¿por qué Dios hizo esto? ¿Y por qué Dios hizo aquello? ¿Y por qué Dios no me complace en esto? Exactamente lo que está diciendo el pueblo aquí. ¿Por qué Jehová Dios hizo con nosotros estas cosas? Entonces Dios le dijo al profeta, respóndele esto al pueblo. Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Anunciad esto en la casa de Jacob y haced que se oiga en Judá diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. Y mire la pregunta que hace el Señor. A mí no me temeréis, dice Jehová. ¿No os amedrantaréis ante mí que puse arena por término al mar, por ordenación eterna la cual no quebrantará? Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Impresionante. Dios le está diciendo al pueblo de Dios a través del profeta Jeremías, es que esto que ustedes están viviendo, a mí, dice el Señor, que hice el mar, que le puse términos, que puse límites, que creé todo esto, que te salvé, que te redimí, que te perdoné, que te transformé, que te saqué de esclavitud, que te liberé. A mí no me temes si estás yendo a buscar otros dioses. ¿Qué fue lo que sucedió? Tienes ojos si no estás viendo, tienes oídos si no estás escuchando, precisamente porque cuando no lo hacemos a la manera de Dios, entonces viene ese espíritu que te cega completamente y te impulsa al pecado, y con mayor razón cierra las puertas. Ahora te lo voy a mostrar en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo dice estas palabras, aquellos que habían sido endurecidos, explicándole a la iglesia en Roma.
Escuche, mire que no es para gente que no conoce a Dios. Pues habiendo conocido a Dios. Es gente que lo conoció. Es gente que sabe, que conoce del evangelio, pero se endurecieron. Se endurecieron, que es lo que hoy estamos viendo. ¿Sabe cuántos han abandonado la vida cristiana y han hecho pecados tan terribles que ni aun cuando estaban en el mundo? Porque entraron en esa ceguera espiritual, en esa rabia, en ese desenfreno, que mire lo que hicieron. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, sino que hicieron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Esa manera que tenemos los seres humanos, es que a mí me parece, es que yo no estoy de acuerdo, es que yo pienso, es que cada cabeza es un mundo, el cuerpo es mío, yo hago con él lo que me dé la gana, no me diga nada, yo me mando. Ay, todos esos razonamientos. Y bueno, y si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre? Y si Dios existe, ¿por qué tiembla la tierra? Y si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Y comienzan con sus razonamientos. Entonces, ¿y por qué aquel pastor que era tan ungido robó? ¿Y por qué al hombre que aquel que era tan ungido, por qué se murió? ¿Y por qué? Entonces comienzan con todos sus razonamientos para de alguna manera justificar sus argumentos y sumar y llegar a la conclusión, tanto, no existe Dios y punto. Entonces comienzan en esos razonamientos. ¿Y qué es lo que sucede en su ser interior? Y su necio corazón fue entenebrecido, o sea, fundido de tinieblas. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones. O sea, no quieren dejarse guiar por el Señor. Entonces, que sea el corazón. ¿Sabe qué son las concupiscencias? Son sus deseos. Entonces, que sea sus deseos, que sean los impulsos de su carne que los controle. Entonces, cuando una persona es guiada bajo los impulsos de la carne, mire lo que comienzan a hacer. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. O sea, ya no adoran al Creador, sino una vaca, un perro, un caballo. Ya no, entonces adoran la creación y no al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, o sea, ese desenfreno sexual, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, mente fundida completamente de las tinieblas. Entonces, atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces hay gente que no practica ciertos pecados, pero los promueve. Y dice, tenemos que aceptar a todo mundo. Claro que sí, tenemos que aceptar a todo mundo. Dios perdona a todo mundo. Claro que sí, es una verdad. Dios perdona a todo mundo, pero Dios no aprueba la conducta de aquellos que no hacen las cosas a la manera de Dios. Pero ahí estamos, no solo las practican, no las practican ellos, algunos las practican, pero otros se complacen. Otros se complacen con que las estén haciendo. Imagínense, ¿acaso no es esto lo que estamos viviendo? Así que nosotros tenemos que renunciar a todo lo que nos detiene. Mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.